¿Qué tal, amigos? La mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que termina laboralmente hablando. Voy a comentar con usted hoy un tema que debería darle a todo mexicano bien nacido pena ajena, por dos razones. Primero, por la violación flagrante de la ley en la mayor de las impunidades, estos delincuentes de la CENTE, y segundo, por la ignorancia que evidencia López en asuntos de su gobierno. Desahoguemos la primera parte. Como usted sabe, la CENTE y algunos de los integrantes de esa organización delincuencial tuvieron sitiado el Palacio Legislativo de San Lázaro durante 3 días. Dificultades para poder salir de los que estaban adentro, estaban secuestrados, dificultades de los legisladores, de los diputados federales para poder realizar su trabajo con la normalidad a que tienen todo el derecho. Y mientras tanto, López recibiéndolos campechanamente en Palacio Nacional, mientras estos delincuentes tenían tomada la Cámara de Diputados. ¿Por qué esa complicidad ante delincuentes que en la mayor de las flagrancias secuestran, obstruyen la labor del Poder Legislativo? Y López, en vez de decirles o en vez de enviar a la fuerza pública o en vez de poner orden ahí, porque la señora Sheinbaum, la científica, pues ella está en cosas de los electrones y la física cuántica y cosas, ahí es donde se mueve ella como científica. No, nada hace López y los recibe y salen aquellos contentos porque les dieron todo y aún más. Se habló de las plazas automáticas, que quien terminare su carrera en una normal, automáticamente saldría con plaza asegurada. Ante los señalamientos, López sale y dice: yo fui el que propuse eso, porque ahora todos los maestros van a salir, todos los graduados de las normales públicas van a salir con plaza y así. Muy bien. Tenemos aquí pues dos cosas. La complicidad con delincuentes por parte de la autoridad, en este caso la máxima autoridad del Poder Ejecutivo, el presidente de la República, y por otro, la ignorancia en lo que se refiere al personal de maestros en el sistema público de educación. Ya hablamos de la primera parte, que es la complicidad, que no es la primera vez que la evidencia López, es su conducta en aras de algo que va desde los abrazos, no balazos, becarios, no sicarios, hasta llegar a darles plaza automáticamente a un grupo de delincuentes. Esa es la parte donde evidencia López, repito, una falta de entendimiento de cuál es su papel como jefe de Estado y jefe de gobierno. Cuando rindió la protesta de ley, él juró respetar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Y por supuesto, hacer que sea respetada la Constitución y también las leyes que de ella emanen por todos, utilizando el recurso de la fuerza legítima que las leyes o la legislación vigente o nuestro andamiaje jurídico, como guste usted, le otorga al jefe de Estado y jefe de gobierno. Hace caso omiso de eso, se pasa por el arco del triunfo esa facultad, más bien dicho, esa obligación, y solapa a delincuentes que un día sí y el otro también delinquen a la vista de todo el mundo. Pero vayamos a la otra parte. Dice López: todos saldrán con su plaza y vamos a abrir más normales. La del Meche en Hidalgo la vamos a volver a abrir porque fue una vergüenza que la cerraran. Muy bien. El único problema con abrir más normales es el siguiente: que ya no hay chamacos para enseñarles. El país, desde hace 10, 15 años, ha entrado en un proceso que en demografía se llama la caída de la fertilidad o de la fecundidad, es decir, el número de hijos nacidos vivos por mujer. En 1970,
la mujer mexicana tenía un promedio de 6.7 hijos nacidos vivos durante su etapa fértil, de los 15 a los 49 años. Esto de 49 lo menciona la ONU, es el criterio, pero usted bien sabe, más si es mujer, quien me está viendo en este momento, que después de los 35 es muy difícil ya encontrar que una mujer quiera embarazarse, por la correlación que se encuentra entre la edad y la aparición del síndrome de Down en el producto. Entonces, ha caído esa fecundidad o ese número de hijos, y de acuerdo al censo del año 2010, el censo de población y vivienda, habla ahí de 1.7 hijos nacidos por mujer, es decir, por debajo de la tasa de reposición. Sin embargo, algunos especialistas cuestionan ese 1.7 y hablan desde el 2.1, 1.9, 2.0, pero al margen de cuál sea el dato correcto, es evidente que en México hemos entrado, cuando menos desde el año 2000, en un proceso de caída franca de la fecundidad. Dicho de otra manera, cada vez la mujer mexicana tendrá menos hijos durante su vida fértil, y esto se debe a muchas razones: nivel educativo, urbanización de la vida del país, incorporación al mercado laboral y también ejercer su derecho a decidir, no solo a espaciar los nacimientos, sino también a decidir cuántos hijos va a tener, o también decidir no tener hijos. En ese ejercicio de su libertad de la mujer mexicana, tenemos ahora un problema en no pocas ciudades intermedias del país. Hay escuelas que de tener turno diurno y vespertino, matutino y vespertino, han debido cerrar el turno vespertino porque no hay suficientes niños. Otras escuelas, y quien me estén escuchando en algunas ciudades de la provincia mexicana, sabrán que esto que digo es totalmente cierto. Escuelas cerradas por la razón tan simple que no hay chamacos que se los lleven las familias a inscribirse. En un estudio muy interesante que elaboró en una serie el Colegio de México con motivo del bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia y los 100 del principio de la Revolución, en uno de los tomos, creo que es el primero, es una serie muy interesante de 16 volúmenes, en el primero, que habla de la población, hay un trabajo ahí de especialistas en demografía del Colegio de México, donde elaboran proyecciones en relación con el personal de maestros, ¿cómo se dice? Los maestros, pues, que a medida que vaya cayendo la fecundidad, se van a requerir menos maestros. Y hay una proyección al año 2025, si no estoy equivocado, donde se plantea que van a sobrar alrededor de 125,000 maestros de preescolar y primaria en el año 2025. ¿Se imagina usted lo que va a pasar si continuamos con esa caída de la fecundidad para el año 2030, en 10 años, cuando tengamos el otro censo? Todavía no tenemos los datos, no se lleva a cabo todavía, se llevará a cabo el 2020 el censo y alrededor de abril-mayo del 2021 tendremos los datos y ahí sabremos cómo se ha comportado la fecundidad. Pero el hecho es que cada vez vamos a tener menos niños en edad preescolar y primaria. ¿Dónde van a trabajar todos esos maestros que saldrán de todas esas normales que piensan reabrir, como el caso del MESHE, o abrir nuevas, construir nuevas normales? Aquí la pregunta sería, ¿dónde está el secretario de Educación para decirle al presidente, señor, con los maestros que tenemos y la oferta que está graduándose en las normales existentes es más que suficiente? Y las perspectivas, las proyecciones nos dicen que vamos a necesitar menos. ¿Qué hace Esteban Moctezuma? Pero ¿qué hace el subsecretario de Planeación de la Secretaría de Educación Pública? Era para que salieran a darle esos elementos al presidente y decirle, señores de la CENTE, confórmense con los que tienen porque no van a tener materia laboral. No,
plaza automática. Y termino diciéndole lo siguiente a usted. Del 100% de los integrantes del CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, estos delincuentes de la CENTE, la CETEC, sección 22 y los que les hacen coro, no son más del 10% del total. Pues ese 10% no solo anula al sindicato, sino que también anula al Poder Legislativo. Resulta que los señores están molestos porque no les han entregado los dictámenes de las leyes reglamentarias en materia educativa. Porque ellos, ese 10%, es el que lo va a aprobar. Y si no les gusta, si no les dan gusto a estos delincuentes, toman diputados, no dejan que trabajen. Esa es la otra responsabilidad de López, esa complicidad, ese apapache a los delincuentes, en este caso, son disque maestros, pero al final de cuentas, como lo evidencian en la total flagrancia e impunidad prácticamente todos los días, en donde tienen ellos su plaza o donde deben trabajar, la cantidad de delitos que cometen y nadie osa detenerlos. Destruyen edificios públicos, propiedad privada, secuestran a legisladores, a clientes o a consumidores de un centro comercial y, repito, nadie hace lo mínimo para impedir esos delitos. ¿Qué será más grave? ¿Que López se haga cómplice de estos delincuentes o que ignore las proyecciones en cuanto a recurso humano se refiere en la Secretaría de Educación Pública, tomando en cuenta que cada año que pase habrá menos NIM, menos nacimientos y en consecuencia menos necesidad de maestros en preescolar y en primaria? Y por el aumento en años de edad se irá incrementando la demanda en secundaria y en nivel medio superior, que sería el bachillerato o las vocacionales. Dejo ahí pues esos dos elementos de esa gran irresponsabilidad de López al frente del Estado mexicano y al frente del gobierno. ¿Usted piensa que con un gobernante así llegaremos a buen puerto? Evidentemente la respuesta es un no rotundo. Muy bien, lo espero mañana, habrá sabatina y también habrá dominical. Gracias por su presencia y lo espero mañana.